Hola a todos, en este video vamos a ver fisiología sináptica. Muy bien, hablemos un poco sobre fisiología sináptica. Lo primero que hay que reconocer es que pues, esto que vemos en casi todos los lados, donde vemos una neurona con algunas dendritas y un axón que establece sinapsis, pues en realidad es una sobresimplificación bastante fuerte de lo que realmente está ocurriendo. En la vida real, pues lo primero que tenemos que considerar es que tenemos una gran cantidad de neuronas y que cada una de estas neuronas puede llegar a tener entre 1000 y 10.000 conexiones sinápticas. Una sola neurona entre 1000 y 10.000 conexiones sinápticas. Si nosotros consideramos que en el cerebro aproximadamente hay 100.000 millones de neuronas, entonces esto quiere decir que el número posible de sinapsis es de 1.000 billones de sinapsis. Si nosotros lo ponemos en perspectiva, pues cada cerebro tiene 1000 veces más sinapsis que estrellas hay en nuestra galaxia, ¿no? Entonces realmente es una cuestión impresionante. O sea, esta sobresimplificación pues resulta en eso, en algo que no es realista. Realmente cada una de las neuronas tiene una gran cantidad de conexiones sinápticas. Afortunadamente, a pesar de tener esta gran cantidad de conexiones sinápticas, pues en general las sinapsis tienen una estructura particular y una estructura que podemos estudiar. ¿Qué es una sinapsis? Es una estructura o una región especializada en la cual una neurona se comunica con otra. Estructura o región. Es decir, no es una acción. Muchas veces se utiliza como verbo de acción, así como, ay, es que está haciendo sinapsis. No, o sea, existe una sinapsis. Es que está sinapseando. No, pues tampoco. O sea, existen una sinapsis o se está fortaleciendo esa unión sináptica, eso está bien, pero no se debe de utilizar como un verbo de acción, no lo es. Y bueno, hay que entender algo de nomenclatura básica sobre esta comunicación sináptica. La nomenclatura básica es que tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica, es decir, aquella neurona que se está uniendo en una sinapsis con otra neurona. A la neurona presináptica también la denominamos primera neurona y a la neurona postsináptica también la denominamos segunda neurona. A la neurona presináptica también le denominamos como neurona de primer orden y a la neurona postsináptica como una neurona de segundo orden. Dentro de la clasificación de la sinapsis que podemos encontrar, pues encontramos una clasificación histológica y una clasificación funcional. Respecto a la clasificación histológica, encontramos sinapsis axodendríticas. Vean aquí cómo observamos en verde lo que serían axones terminando en distintas regiones de las dendritas de esta neurona postsináptica. Y entonces pues podemos observar que tenemos distintas o múltiples conexiones en todas las dendritas. Estas serían uniones axodendríticas. También encontramos uniones axosomáticas y lo podemos observar aquí en el cuerpo celular de esta neurona, como también está recibiendo distintas conexiones sinápticas. Y finalmente tenemos sinapsis axoaxónicas, y aquellas que son denominadas axoaxónicas son estas que podemos observar aquí o que pudiéramos observar aquí justamente en el cono axónico. Generalmente no ya posteriormente en el axón, sino tienen que ser usualmente en el cono axónico. Esta clasificación histológica pues, lo que nos está representando es precisamente pues la clasificación que podemos nosotros observar al microscopio. Sin embargo, esta clasificación pues no nos dice mucho, nada más nos dice que pues las sinapsis pueden ocurrir de múltiples maneras. Pero una clasificación que es mucho más útil es la clasificación funcional. Dentro de la clasificación funcional encontramos dos tipos principales de sinapsis. Las sinapsis eléctricas, que son las que vemos aquí arriba, y las sinapsis químicas, que son las que vemos acá abajo. Las sinapsis eléctricas son menos comunes, son poco comunes en el cerebro del mamífero. Las sinapsis químicas son las más comunes. Veamos un poquito acerca de estas conexiones sinápticas, iniciando por las sinapsis eléctricas. Entonces nos acercamos aquí y observamos
¿cuáles son las características de una sinapsis eléctrica? A ver, lo primero que podemos observar aquí en la imagen es que en una sinapsis eléctrica la neurona presináptica se está uniendo con la neurona postsináptica de manera física. Es decir, hay continuidad entre los citoplasmas. El citoplasma de esta neurona está unido al citoplasma de esta neurona y están unidos por unas proteínas que se llaman proteínas de tipo GAP y que forman uniones de tipo GAP o uniones en hendidura. Vean cómo estas proteínas forman como un canal, como un puente, como un túnel entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Estas se denominan en inglés gap junctions, como aquí lo podemos ver, gap junctions channels, y bueno, pues así las conocemos. El hecho de que tengamos una unión en el citoplasma entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica va a hacer que estas neuronas sean un tanto curiosas en distintas cosas. Particularmente importante es en la direccionalidad en la cual se pueden comunicar. Las neuronas con sinapsis eléctricas pueden comunicarse de manera bidireccional, es decir, que un potencial de acción que se genere en esta neurona se ha pasado a un potencial de acción que se genera en esta otra neurona, o que un potencial de acción que se genera en esta neurona pase a ser un potencial de acción en esta, ¿sí? Entonces tenemos este concepto de bidireccionalidad, hacia un lado y hacia el otro. No lo dejen pasar, esto es más bien raro. En las sinapsis eléctricas no ocurre esto, hay unidireccionalidad. Entonces, pues esto quiere decir que en las sinapsis eléctricas tenemos como una vía de ambos sentidos. Finalmente, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en este tipo de sinapsis? Bueno, pues es bien interesante lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que viene por aquí en la membrana un potencial de acción que ustedes ya conocen, que es a través de la entrada de distintos cationes, por ejemplo, de los iones sodio. Este acá no es de calcio, es de catión. Déjame poner aquí catión. Entonces estos iones sodios van entrando, van entrando, van entrando, van entrando y después llegan a este punto, pasan las cargas positivas, los iones sodio, y entonces aquí continúan entrando a través de la apertura de canales de sodio activados por voltaje. En este sentido, pues estaríamos hablando de una despolarización, es decir, están entrando iones sodio a la neurona, particularmente a la membrana o justamente en la continuidad de la membrana. Por otro lado, también podemos encontrar el mismo paso de iones, pero por ejemplo de iones cloro. Y entonces como el ion cloro trae cargas negativas, pues van pasando estas cargas negativas, cruzan por el otro lado y esto activa a canales que permiten que sigan pasando las cargas negativas, ¿correcto? Las cargas de cloro. De tal manera que esto nos hace que en las sinapsis eléctricas pueda haber tanto fenómenos de despolarización como fenómenos de hiperpolarización. Bueno, pues eso es lo que vemos aquí resumido. La característica más importante son las uniones de tipo GAP en este tipo de neuronas. Ahora, a pesar de que las sinapsis eléctricas son interesantes, pues la realidad es que no son las más comunes. Las más comunes son las sinapsis de tipo químico. Exploremos un poquito más sobre las sinapsis de tipo químico. Aquí las observamos. A ver, las sinapsis de tipo químico se caracterizan por tener la presencia de químicos, por eso se llaman así, y estos químicos son los famosísimos neurotransmisores. En este tipo de sinapsis no encontramos continuidad entre el citoplasma de la neurona presináptica y el citoplasma de la neurona postsináptica. De hecho, hay un espacio, en inglés synaptic cleft, en español hendidura sináptica. Esta hendidura sináptica es un espacio real, un espacio de facto entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Observaremos posteriormente que este espacio es interesante porque permite la modulación de la secreción de neurotransmisores. El hecho de que haya un espacio involucra que cuando se comunica la neurona presináptica con la neurona postsináptica encontramos un retraso de tiempo. Ese retraso de tiempo no existe en las sinapsis eléctricas, aquí sí, y este retraso de tiempo, que le denominamos también retraso sináptico,
suele durar de 0.3 a 1.5 milisegundos, es decir, tampoco es tantísimo tiempo, pero existe este tiempo de retraso entre la comunicación de la neurona presináptica y de la neurona postsináptica. Por último, dada la morfología, dado el armado de este tipo de sinapsis, la conducción va a ser solamente unidireccional, es decir, solamente va a pasar en una dirección y no en las dos direcciones, no en los dos sentidos, como ocurría en el caso de las sinapsis eléctricas. Vamos a ver un poquito más de estas sinapsis químicas, dado que son las más importantes y son las más prevalentes dentro de nuestro sistema nervioso. Aquí lo podemos observar. ¿Cuál es el mecanismo general de comunicación sináptica química? Pues lo estamos viendo en este momento. Vean, aquí tenemos una neurona. Esta neurona, imaginemos que va llegando un potencial de acción por acá. Acuérdense, el potencial de acción es membranal. Por aquí va llegando el potencial de acción. Y cuando llega a la membrana de esta neurona presináptica, pues encontramos una apertura de unos canales muy particulares, los canales de calcio activados por voltaje. Y si se activan por voltaje, pues el potencial de acción va a hacer que estos canales se abran, aperturen. Y la cuestión con estos canales que se abren es que van a permitir la entrada de calcio. Y entonces entra calcio. Y este calcio lo que va a hacer es unirse con estas vesículas, con estas bolsitas que traen a los neurotransmisores, y eso va a hacer que estas vesículas se unan a la membrana presináptica y vacíen el contenido. El contenido pues, son los neurotransmisores, ¿correcto? Una vez que se vacía en la hendidura sináptica, pues estos neurotransmisores viajan hasta la membrana postsináptica. Y en la membrana postsináptica vamos a tener otros canales activados ahora por ligando, y el ligando pues va a ser justamente el neurotransmisor. Entonces se van a unir estos neurotransmisores a estos receptores activados por ligando, y esto va a permitir la apertura de estos canales, y con la apertura de estos canales activados por ligando, generalmente la entrada de sodio, despolarizando a la neurona postsináptica. ¿Correcto? Aquí lo que observamos en esta gráfica de la izquierda es justamente el potencial de acción que está llegando. Vean, un potencial de acción que nace con un mínimo de menos 70, llega al umbral de menos 55, y después sube hasta más 40 y regresa, ¿no? En la fase de despolarización y de hiperpolarización que vimos en los videos pasados. Y finalmente aquí en la neurona postsináptica encontramos pues la entrada de sodio, que lo que hace es aumentar el potencial de membrana. Vean, en este caso es un potencial subumbral, no llega al umbral, y entonces pero aumenta un poquito el voltaje. Claro que si se hubieran abierto más canales de sodio, pues pudimos haber alcanzado el punto umbral y por lo tanto haber disparado un potencial de acción. Todo esto, pues si se dan cuenta, depende mucho de lo que hemos visto en sesiones pasadas. Continuemos. Vamos a ver qué está sucediendo a nivel presináptico en la hendidura sináptica y a nivel postsináptico para que entendamos muy bien qué es lo que está ocurriendo en esta unión sináptica. Dentro de la parte presináptica hablaremos un poquito sobre la síntesis del neurotransmisor, la liberación del neurotransmisor y un concepto de reciclado vesicular. En la hendidura vamos a hablar un poquito sobre la degradación y la recaptura de los neurotransmisores, y a nivel postsináptico sobre la activación de los receptores, la generación del potencial postsináptico y la integración postsináptica. Entonces comencemos por el principio. En la neurona presináptica, ¿qué está ocurriendo a este nivel? Bueno, lo que podemos observar aquí en esta imagen es justamente lo que hemos mencionado sobre cómo en el 1 entra el calcio cuando llega el potencial de acción a la membrana presináptica. Entra el calcio. Este calcio lo que permite es que se libere el neurotransmisor. Esto mediante mecanismos moleculares complejos que escapan
al propósito de esta clase mencionarlos, y entonces el neurotransmisor se libera, este neurotransmisor va a hacer sus acciones y después podrá ser recapturado. Pero ahorita quedémonos con esto. Algo que cabría de preguntarnos viendo esta imagen es, y bueno, ¿y de dónde viene el neurotransmisor? ¿De dónde vienen estas moléculas transmisoras? Y justamente lo veremos a continuación. Hablemos un poquito sobre neurotransmisores. En realidad hablar sobre neurotransmisores es complejo. Hay muchísimos neurotransmisores, más de 50 moléculas han sido descritas como moléculas neurotransmisoras. Como todo en esta vida, es más fácil estudiarlo si lo clasificamos. Entonces los grupos más grandes de neurotransmisores que encontramos son el grupo de moléculas pequeñas de acción corta y de moléculas grandes de acción prolongada. Comencemos por los primeros, moléculas pequeñas de acción corta. Estas a su vez las subdividimos en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Clase 1 está conformado nada más por la acetilcolina, un neurotransmisor importante que si ustedes lo googlean van a encontrar que participa en procesos de atención, de memoria. Es sobre todo sintetizado por un núcleo que se llama núcleo basal de Maynard. Pues tiene múltiples funciones. El tabaco, por ejemplo, el compuesto activo de la nicotina del tabaco activa a receptores colinérgicos. Tenemos los de clase tipo 2, que son las aminas. Dentro de las aminas las más importantes son la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la serotonina. Tienen múltiples funciones en el control del dolor, en la atención, en estar despierto, en el sistema de recompensa, en el estado de ánimo. En realidad es una sobresimplificación hablar sobre funciones particulares de estos neurotransmisores. Tienen tantísimas funciones como ustedes se puedan imaginar. Tenemos los clase 3, que son los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos encontramos los dos neurotransmisores más importantes de todo nuestro sistema nervioso, que es el glutamato, el principal neurotransmisor excitador, y el ácido gamma-aminobutírico, mejor conocido como GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor. Pero encontramos otros, por ejemplo la glicina y el aspartato. Y finalmente los clase 4, dentro de los cuales predomina o dentro de los cuales destaca el óxido nítrico, un gas, de hecho, que también funciona como neurotransmisor. Ahora, estas moléculas pequeñas de acción corta son nuestros principales neurotransmisores. Definitivamente son los que tienen la función más importante de todos. De tal manera que la forma en la que sintetizamos estos neurotransmisores hace que siempre estén disponibles. Siempre, 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 siempre. ¿Qué es lo que sucede? Vean, aquí encontramos una neurona, aquí el cuerpo celular, aquí el axón y aquí la terminación axónica. Y lo que sucede es que nosotros a nivel del cuerpo de la neurona sintetizamos mediante, pues ya lo saben, mediante los genes y después los ribosomas, sintetizamos enzimas que van a ser transportadas por los microtúbulos, esto ya lo vimos en un video anterior, y estas enzimas las vamos a dejar en la terminación sináptica. En la terminación sináptica, estas enzimas se van a dedicar a cambiar precursores y transformarlos en neurotransmisores. Y el neurotransmisor pues ya se va a empaquetar en vesículas, que son unas pequeñas como bolsitas, y estos neurotransmisores van a ser liberados. ¿Por qué lo hacemos de esta manera o por qué lo hace el cuerpo de esta manera? Porque a través de este sistema pues asegura que todo el tiempo haya presentes neurotransmisores de este tipo, o sea, de moléculas pequeñas de acción corta, a nivel de las terminaciones sinápticas, ¿sí? Al momento de que nosotros tenemos la maquinaria que sintetiza estos neurotransmisores justamente en la parte terminal del axón, pues eso hace que sea mucho más fácil siempre tener disponibles estos neurotransmisores. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nuestro otro gran grupo de neurotransmisores, que son las moléculas de acción prolongada, moléculas grandes de acción prolongada, no trabajan de esta manera. De hecho, trabajan de la manera completamente contraria.
Nuestras moléculas grandes de acción prolongada lo que van a hacer es sintetizarse en el cuerpo celular, ya la molécula completa, ya la molécula lista para ser liberada. Y después van a ser pues compartidas a la terminación sináptica a través de vesículas que ya traen al neurotransmisor final, y estas pues ya van a vivir aquí en la terminación sináptica hasta ser liberadas y ya poder hacer su función. Dense cuenta cómo pues esto produce un problema, y el problema es que todo el tiempo tienes que estar sintetizando el neurotransmisor en el centro de la célula, en el cuerpo de la célula, en el cuerpo de la neurona, y lo tienes que estar transportando hasta la terminación sináptica donde va a ser liberado. Y como lo hemos visto previamente, pues estos axones pueden ser súper largos, pueden ser muy largos, y por lo tanto eso nos mete en un problema. Y el problema es que por cualquier cosa, si se acaba el neurotransmisor, pues va a ser difícil llevarlo desde la central hasta donde tiene que ser liberado. Estas moléculas de acción prolongada son de múltiples tipos. Varios de hecho son neurohormonas, es decir, funcionan tanto como hormonas en el sistema endocrino como neurotransmisores en el sistema nervioso. Tenemos distintas neurohormonas o distintas moléculas de este tipo, por ejemplo, los factores hipotalámicos de liberación, entre ellos el TRH, la FSH, la somatostatina. Tenemos algunos péptidos, por ejemplo la beta-endorfina, la prolactina, la tirotropina, la hormona de crecimiento, la vasopresina, la oxitocina, y bueno, pues cualquier cantidad de sustancias, ¿no? Algunas que de hecho reconocemos más por su papel, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, como lo son la gastrina y la colecistoquinina, y otros muchos que son factores de crecimiento, algunos que tienen funciones particulares, por ejemplo la sustancia P, que participa en el dolor, o las encefalinas, que reducen el dolor, o la misma insulina puede funcionar como uno de estos neurotransmisores de acción prolongada. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí encontramos una gran cantidad de moléculas que no solamente tienen función dentro de nuestro sistema nervioso central, sino también tienen funciones en otras regiones. Y bueno, pues ya terminamos esta parte y se liberan estos neurotransmisores, y como les había dicho, se liberan en vesículas. Las vesículas son estas pues como bolsitas, como pelotitas que dentro tienen almacenado el neurotransmisor. Estas vesículas o pelotitas se unen en la membrana presináptica y liberan al neurotransmisor hacia la neurona postsináptica. Acuérdense que los neurotransmisores se unen a receptores que se encuentran en la neurona postsináptica, que es justamente lo que vemos aquí. Vean, se libera el neurotransmisor y este neurotransmisor viaja por la hendidura sináptica hasta unirse a receptores que se encuentran en la neurona postsináptica. Pero veamos qué sucede particularmente en la hendidura. En la hendidura no hay mucho que hablar, realmente es una cuestión muy sencilla. Lo que tenemos es que en la hendidura el neurotransmisor puede tomar distintos caminos, ya sea el camino principal, que es llegar y unirse a su receptor en la neurona postsináptica, o a lo largo del camino puede ser degradado por enzimas, es decir, destruido por enzimas que se encuentran pues presentes en la hendidura presináptica, de tal manera que si destruyen el neurotransmisor no van a poder hacer su función. O también pueden ser incluso recapturados por la neurona que los liberó, que le digan pues no te quería liberar, véngase para acá, y entonces regresan al neurotransmisor a la hendidura, o perdón, a la neurona presináptica. Y esto pues es algo relevante, esto es algo interesante, además pues nos da un espacio para justamente modular la acción, para que nosotros podamos cambiar el sentido de la acción. Pensemos, por ejemplo, en un mensaje de, no sé, en un correo electrónico. El correo electrónico uno lo puede configurar para que le dé unos 10 segundos o 20 segundos para cancelar el envío del correo electrónico por si se equivocó, por si escribió algo que no quería, por si no adjuntó el archivo. Y estos 10 segundos pues es justamente pues el equivalente del tiempo que se encuentra el neurotransmisor en la hendidura sináptica.
Digo, 10 segundos es muchísimo, 10 segundos nos da tiempo para arrepentirnos del correo electrónico que mandamos y aquí encontramos pues menos de un segundo. En milisegundos tiene que suceder algo para destruir al neurotransmisor, para recapturarlo o pues para que haga su función que ya queríamos. Veámoslo un poquito más gráfico esto a través de este video. Entonces observemos esta animación que pues es bastante clara. Vean, entonces ahí llega el potencial de acción a la neurona presináptica. La neurona presináptica es la que encontramos arriba. Ahí vemos la hendidura sináptica y bueno, aquí llega el potencial de acción, ¿va? Lo primero es que llega el potencial de acción, que acuérdense que es membranal. Ahí viene. Ahí llegó el potencial de acción. Y entonces estas vesículas o estas cosas que están aquí flotando son iones calcio. Entonces entran estos iones calcio a la neurona presináptica y estos iones calcio van a permitir que estas vesículas que vemos ahí, que tienen a los neurotransmisores, se unan y liberen a los neurotransmisores. Y ahí van los neurotransmisores y viajan a través de la hendidura sináptica. Vean cómo literalmente son liberados ahí a la neurona o a la hendidura sináptica y estos neurotransmisores llegan y ¡pum! Se pegan a sus receptores en la neurona postsináptica que permiten la entrada de iones, generalmente iones sodio, y generan que se vuelva a generar el potencial de acción en la neurona postsináptica y pueda ser transmitido este potencial de acción. Así de linda es la fisiología sináptica. Muy bien, entonces ya acabamos con hendidura sináptica y veamos qué sucede a nivel postsináptico. A nivel postsináptico, pues lo que encontramos es que nuestros neurotransmisores se tienen que unir a distintas moléculas, a distintos tipos de receptores. Ya vimos algunos de estos tipos de receptores previamente. Veamos con más detalle cuáles son los receptores que encontramos en la neurona postsináptica. Aquí los encontramos resumidos. Tenemos a los canales iónicos activados por ligando o tipo 1, aquí los vemos. Vemos aquí al neurotransmisor, al canal iónico, a la unión o al sitio de unión, perdón, del canal iónico con el neurotransmisor que va a hacer que se abra este canal iónico. Encontramos otros receptores que son los famosos receptores que tienen actividad intrínseca enzimática. Es decir, que son enzimas. Por ejemplo, los tipo 2, que son aquellos que tienen actividad enzimática de una enzima que se llama guanilil ciclasa. Y estos otros que no son otra cosa, sino que también son receptores con actividad de enzima, nomás que estos tienen actividad de tirosina sinasa. Es decir, no encontramos solamente un tipo de enzima a nivel del receptor, sino distintos tipos de enzima, guanilil ciclasa y tirosina sinasa. Y tenemos los otros que son muy importantes, que son nuestros tipo 4 o receptores acoplados a proteínas G. Aquí tenemos al neurotransmisor o a la molécula transmisora, aquí el sitio de unión, aquí el receptor y aquí las famosísimas proteínas G con su subunidad alfa, beta y gamma. De estos, definitivamente los más importantes y los que más se encuentran expresados en nuestro sistema nervioso son los tipo 1 y los tipo 4. Aunque eso no quiere decir que no haya tipo 2 o tipo 3, pero sí que son menos relevantes. Veamos, por ejemplo, estos canales iónicos activados por ligando o receptores de tipo 1. Algunos ejemplos de este tipo de receptores, pues encontramos a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, encontramos a los receptores de ATP, que son denominados P2X, encontramos a los receptores de GABA, encontramos a los receptores de glutamato, por ejemplo a los receptores NMDA, AMPA y kainato. Encontramos a los receptores de glicina, de inositol trifosfato, de serotonina, particularmente los 5-HT3. Es decir, tenemos una gran cantidad de este tipo de receptores. Esto definitivamente no son todos los receptores que tenemos que son canales iónicos activados por ligando. Tenemos una cantidad impresionante. ¿Cómo funcionan estos receptores? Pues funcionan de una manera muy sencilla, ya lo hemos visto. Llegan los neurotransmisores, se unen a los sitios que activan al canal y el canal lo que hace es abrirse y permitir el paso de iones. Así de fácil. Si permiten el paso de cationes,
es decir, de sodio o de calcio, pues lo que va a suceder es que la neurona postsináptica se va a despolarizar. Si permiten el paso de aniones, por ejemplo de cloro, pues lo que va a suceder es que la neurona postsináptica se va a hiperpolarizar. No hay mayor dificultad, hay una gran cantidad de este tipo de receptores en nuestro sistema nervioso. Unos que no son tan frecuentes, aquellos receptores que tienen actividad enzimática de guanilil ciclasa o de tirosina sinasa. Pero para que vean que sí hay ligandos de este tipo de receptores, pues aquí encontramos el péptido natriurético cerebral, factores de crecimiento, la neurotrofina 3, algunos factores, por ejemplo, interleucina 6. Es decir, aquí encontramos algunos ejemplos de este tipo de, pues primero de este tipo de receptores. Aquí encontramos a sus ligandos, ¿correcto? Es decir, a las moléculas que pueden activar a este tipo de receptores. Bueno, pues en realidad tienen funciones muy particulares, no es que no sean importantes, pero sí escapan al propósito del curso profundizar sobre ellas. Los que definitivamente también son muy relevantes en nuestro sistema nervioso son los receptores de tipo 4 o receptores acoplados a proteínas G. De hecho, pues aquí podemos ver una gran cantidad de receptores que están acoplados a proteínas G. Los de acetilcolina M1, M3, M5, M2 y M4, los de ATP-P2Y, los de dopamina D1, D5, D2 y D4, algunos receptores de GABA, de glutamato, de norepinefrina, de serotonina, etc. Y dense cuenta de algo muy importante, es decir, quiere decir que nuestro glutamato, por ejemplo, tiene tantos receptores de tipo canal activado por ligando como receptores acoplados a proteínas G, o sea, puede tener los dos tipos de receptores. Lo mismo sucede con GABA, lo mismo sucede con acetilcolina, con norepinefrina, etc. No es infrecuente que una sola molécula, es decir, el glutamato, tenga distintos tipos de receptores con distintos mecanismos de acción. Aquí encontramos un bonito panorama de una bonita ilustración sobre cómo actúan estos receptores acoplados a proteínas G, y en realidad es muy lindo lo que sucede. El neurotransmisor se une al receptor. Una vez que se une el neurotransmisor al receptor, de hecho esto cataliza que la proteína G se una al receptor, y cuando se une al receptor se activa esta proteína G, y esta proteína G entonces pues lo que hace es liberar a las subunidades beta gamma y a la subunidad alfa, y cada una de estas subunidades tiene distintas funciones. Particularmente las beta gamma tienen funciones múltiples que pueden variar entre célula y célula, pero la subunidad alfa, aquí tenemos de tres tipos en específico. La subunidad alfa puede ser alfa Q, alfa S o alfa I. De tal manera que estos receptores acoplados a proteínas G los solemos clasificar como proteínas, como receptores de tipo GQ, GS y GI. Dependiendo de a qué se una, si a una alfa GQ, GS o GI, va a ser distintas cuestiones. Aquí no me quiero pues adentrar demasiado en esto porque es tema más bien de fisiología celular, pero solamente tengan en cuenta que estas subunidades alfa pueden hacer múltiples cosas. O sea, pueden por ejemplo abrir canales, pueden por ejemplo activar enzimas, pueden por ejemplo alterar comportamientos químicos intracelulares, pueden por ejemplo activar la transcripción génica. Por eso es que son tan importantes este tipo de receptores en nuestro sistema nervioso, porque realmente pueden hacer una gran cantidad de cosas, no como los canales iónicos que solamente permiten la entrada de iones. O sea, aquí podemos hacer cualquier cantidad de cosas a través de la activación de este tipo de receptores acoplados a proteínas G. Para que no se queden con la incógnita, los receptores de tipo GQ y GS activan a la neurona postsináptica y los receptores de tipo GI la inhiben. Y esto es mediante cascadas de señalización que son bien interesantes, pero que escapan al propósito del video hablar sobre ellas. Pero no nos perdamos. ¿Cuál es el objetivo de la sinapsis? Pues el objetivo de la sinapsis es básicamente que una neurona se comunique con otra, que una neurona que está activa active a una siguiente neurona, o que una neurona inhiba a la siguiente neurona. Básicamente eso es el propósito
de nuestras uniones sinápticas. La biología, la evolución ha hecho que se vuelvan súper complejas, pero no hay que perder de vista que ese es el propósito: activar o inhibir a la siguiente neurona. Y esto es algo que tanto las sinapsis eléctricas como las sinapsis químicas hacen, solamente con distinto nivel de sofisticación. Aquí lo encontramos. Vean, lo que puede suceder después de que uno activa la neurona postsináptica es, por ejemplo, tener corrientes postsinápticas lentas o corrientes postsinápticas rápidas. ¿Qué quiere decir una corriente postsináptica lenta? Que literalmente haces que la siguiente neurona durante un largo tiempo sea o más activa o menos activa. Mientras que las corrientes postsinápticas rápidas haces que la segunda neurona rápidamente genere un potencial de acción o rápidamente genere una inhibición, es decir, una hiperpolarización. ¿Y esto por qué es importante? ¿O esto cómo lo conectamos a lo demás que hemos visto? Bueno, pues muy fácil. Aquellos receptores que están acoplados o aquellos receptores que tienen actividad de canal, lo que van a generar son corrientes postsinápticas rápidas, porque rápidamente van a permitir el paso de iones o la salida de iones. Aquellos que son acoplados a proteínas G, por ejemplo, aquí lo vemos, el receptor y la proteína G, van a generar corrientes postsinápticas lentas, ¿sí? Porque van a hacer muchas acciones, ya lo vimos. Pueden transcribir genes, estas proteínas G, pueden activar canales, pueden modificar actividad enzimática, pueden hacer muchas cosas. Y el punto es que pues, esto se vuelve todavía más complejo, porque lo que podemos tener es una integración de los circuitos. Es decir, que una neurona que se despolariza y genera potenciales de acción, lo que haga sea activar a otra neurona para que genere una acción, pero también puede activar a neuronas inhibidoras, y si la neurona inhibidora, pues lo que va a hacer, o si se activa la neurona inhibidora, lo que va a hacer es inhibir a la siguiente neurona, ¿correcto? Es decir, pues todo depende del neurotransmisor que está liberando. Si esta neurona libera glutamato, va a activar a esta y va a activar a esta. Pero si esta otra neurona libera GABA, por ejemplo, neurotransmisor inhibidor, va a inhibir a esta. Y esto lo podemos hacer tan complejo como ustedes quieran. Realmente los circuitos cerebrales pues, son verdaderamente maravillosos y complejos. Finalmente encontramos pues dos conceptos importantes, que es el concepto de sumado temporal y sumado especial. Estos complejos son relevantes, sobre todo para considerar por qué nuestro cerebro pues solamente se mantiene activo por algunos estímulos en particular, mientras otros no resultan de suficiente interés. Yo ahorita en este mismo instante los invito a pausar el video y preguntarse todo aquello que está sucediendo a su alrededor y que no se habían dado cuenta hasta el momento en el que les estoy pidiendo que presten atención. Por ejemplo, igual un perro está ladrando, por ejemplo, puede ser que los pájaros estén cantando a la distancia, o dense cuenta de la temperatura o de la posición en la que están sentados o de cómo se sienten, y se van a dar cuenta que si estaban prestando mucha atención al video, como que se les olvidó todo lo demás y realmente lo dejaron de percibir. Bueno, pues esto es una consecuencia de la integración de los circuitos que tenemos a nivel central. Para no hacerlo demasiado complicado, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que una neurona en particular descarga muchas veces, y eso genera que la siguiente neurona también descargue muchas veces. Pero también lo que podemos tener es que tengamos tres neuronas que descargan poquito, pum, 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 cada uno de estos son potenciales de acción, y toda esta información se integra en una siguiente neurona que va a descargar muchas veces. Cuando nosotros sumamos la actividad de billones de neuronas haciendo esto, pues es lo que conocemos como actividad cerebral, y lo que nos da nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra percepción, nuestra sintiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es simplemente una aproximación inicial a la fisiología sináptica, un concepto importante. No se estresen si no se entiende completamente todo. En realidad, hablar sobre fisiología sináptica podría ser, pues, un tema que podríamos abordar en un curso entero de 16 semanas, sin ningún problema.
Bueno, pues les agradezco mucho haber estado aquí, haber prestado atención. Les recomiendo ver varias veces el video, anotar las preguntas y nos estamos viendo.